rock del noticiero. El gremio ataca. No le cuentan cómo le dan casa. Hay una gama enorme de opciones que no es, sinceramente, y no me plantees, voy a legalizar la práctica del aborto en la Argentina. Yo creo que hoy no estamos preparados para ello. Hace poco lanzamos un programa con un Ministerio de Primera Infancia, una creación que hicimos ahí, lo que significa la prevención del embarazo adolescente utilizando inteligencia artificial, con una reconocidísima empresa de software del mundo, que estamos haciendo plan piloto. Vos podés hoy, con la tecnología que tenés, prever 5 o 6 años antes, con nombre y apellido y domicilio, cuál es una niña, futura adolescente, que está en un 86% predestinada a tener embarazo adolescente. Para que haya violación, tiene que haber, como funciona el sistema legal argentino, tiene que haber una denuncia y una resolución del juez en ese sentido. Si no, técnicamente no hay violación. Así funciona, digamos. Entonces, frente a la resolución del juez, naturalmente se debe cumplir la resolución del juez. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia indicó que no se tendrían que judicializar más estos casos. Es una opinión, pero cuando esos jueces sean legisladores y modifiquen la ley, podrán hacerlo, pero nosotros no podemos hacer cosas violando la ley. Violación o algo por el estilo. La madre siempre va a ser madre y ese hijo seguramente lo va a amar, aunque no haya sido deseado el acto sexual. Seguramente que tenga el hijo se va a sentirse feliz toda una vida y no va a tener el remordimiento de haberlo matado. Pero ¿habría alguna articulación desde el sistema de salud, algún tipo de atención mejor para las embarazadas? Así es, sí, por supuesto, que lo contenga la madre para que lleve adelante. Y lo que sí, hay que agilizar la ley de adopción para todas aquellas madres que por ahí de pronto no tienen la posibilidad de contenerlo a su hijo. Hay tantas familias que están esperando un hijo para salir adelante. No escuchamos a los Hebisaurios, ¿viste? Que es una banda de dinosaurios. Escuchamos funcionarios públicos. Todos funcionarios públicos, poniendo a la mujer, como siempre, donde para ellos tiene que estar, que es como en una especie de subsuelo, mujer incubadora y todo ese tipo de cosas, ¿no? Qué desastre. Escuchábamos al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y escuchábamos al diputado Olmedo. Estamos en este especial, esta columna preparada por nuestra compañera Fernanda Radiz, que nos trajo estos audios. ¿Qué querías? ¿Que vomitemos antes de venir? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué trajiste? Miren, si yo me sentía mal antes de venir, yo quiero que todo el mundo se sienta mal, así que les preparé estas cositas bellas. Bueno, en realidad les cuento, les preparé estos audios, elegí estos audios porque, bueno, representan todos, como decía, funcionarios públicos, en este caso de la provincia de Salta, que hace poco, estas semanas, estos últimos días, tuvimos unas noticias tremendas de Salta, horribles. No sé si escucharon el caso de una niña de 10 años que llegó a un hospital con dolores de estómago, con dolores de panza, y bueno, en los chequeos que se le hacen habitualmente se descubre que cursaba un embarazo de 19 semanas. Terrible. 19 semanas, estamos hablando casi 5 meses. Exactamente, una niña de 10 años. Y bueno, entre todo esto, ella confiesa que fue violada por su padrastro. Ahí es que se descubre que ella fue violada por su padrastro. Entonces, bueno, se generó todo un revuelo en la semana, como les decía, por este caso. Y aparte, obviamente, previo a todo lo que es el futuro, ojalá el futuro voto positivo de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. Pero bueno, para dar un poquito de claridad sobre este tema, lo que les quería contar, lo que les venía a traer, es que, a comentarles, es que desde el año 1921 en la Argentina existe lo que se llama el aborto no punible, ¿sí? O sea, que es en dos casos específicos. Uno es en el caso de
si corre riesgo la salud o la vida de la mujer, y el otro caso es en el caso de violación. Antiguamente el Código Penal, perdón, por la garganta estoy un poco complicada hoy, pero bueno, antiguamente el Código Penal en este segundo inciso, cuando hablaba de violación en la mujer idiota o demente. Así decía el Código Penal. Esto se modificó, esto se cambió por un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, que bueno, ahora vamos a comentar, pero bueno, es importante saber que hoy en día el aborto y desde 1921 es no punible en dos casos, que son estos dos: si corre riesgo la vida de la madre o la salud, o en el caso de violación. Entonces, como les comentaba antes, en el 2012 hubo un caso similar al de esta niña, un caso de una niña, es el fallo Fall, se habrá escuchado, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos se habrá escuchado nombrar el fallo Fall, el caso de una niña de 15 años abusada por su padrastro y también posteriormente queda embarazada. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Esa niña pide un aborto, inicia una medida judicial, pide un aborto, la madre de ella en realidad, en primera instancia le dicen que no, segunda instancia le dicen que sí, pero bueno, entre todas estas cuestiones judiciales y todos estos tiempos judiciales que no son los mismos de, por supuesto, la biología, llega a la Corte Suprema de Justicia, obviamente el aborto ya se había realizado, y la Corte Suprema de Justicia se ve la necesidad de expedirse más allá de que el aborto ya se hubiera realizado, y se ve con la necesidad de expedirse, de dar un dictamen para poder dar un lineamiento para futuros casos, como sabemos. Claro, sentar un precedente. Exactamente. Claro, exactamente. La Corte le parece necesario porque sabe que estas cosas suceden, sabe que las mujeres abortamos y sabe que lo hacemos no solamente en caso de violaciones, amén de que este era un caso de una menor y que era de violaciones, y que era por una violación, perdón. Y bueno, le parece que es necesario sentar un precedente, un lineamiento. En este caso, la Corte lo que va a decir es, primero que nada, va a ser una interpretación amplia de este artículo, de este artículo que decíamos antes, el 86 del Código Penal, y va a decir que va a ser en cualquier caso de violación, ¿sí? No solamente en el caso de una violación a una mujer con alguna discapacidad mental. Y va a decir que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos obligan a hacer esta interpretación amplia, que no es una cosa, un mero capricho que decidió la Corte, en realidad es la interpretación que se debe hacer. Después se va a referir como ilegales a todas las prácticas que tiendan a demorar o impedir el aborto. Esto sucede muchísimo, esto de pedir una medida judicial, esto que hablamos, ¿no? Que va por allá, viene por acá, me autorizan, no me autorizan. Todas estas cuestiones, bueno, la Corte va a decir que es ilegal hacer eso. Dice que el Estado debe garantizar y asegurar las condiciones para que los abortos no punibles, o sea, en estos dos casos, se lleven a cabo de manera rápida, segura y accesible. Esto mismo que decíamos antes, y aparte, por supuesto, que el Estado debe hacerse cargo de la salud de esas mujeres. Después, exigió a las autoridades nacionales y a las locales a implementar un protocolo de actuación para poder llevar a cabo y hacer efectivas estas prácticas en el caso de necesitarlas. Y lo que va a decir que esto es muy importante, que solamente se va a necesitar una declaración jurada que diga que, por parte de la mujer, que diga que la mujer fue víctima de una violación para poder llevar a cabo la práctica. Esto también es muy importante, creo yo que es de lo más importante, porque lo que tiende es esto, a dejar de dilatar los pasos para poder llegar los tiempos de la justicia. Tal cual, estos tiempos, y aparte a no revictimizar a la mujer, porque pensemos, una mujer violada que tiene que ir a explicar esto en la justicia, que tiene que someterse a revisaciones, etcétera, etcétera. Y que tiene que apelar y volver a hacer todo eso. Exactamente. No, y aparte esto que también que bueno que nos decía hace un ratito la diputada Romina del Pla, lo clandestino es una vergüenza. Cualquier mujer le pueden preguntar seguramente si algún día asistió a una guardia, ni siquiera digo por un aborto, digo por cualquier problema ginecológico, te miran con una cara como vos abortaste
y venís acá, es una cosa... El juicio. Exactamente, eso... Y es esto como nos decía Romina Alplá, la clandestinidad es lo que genera este estigma y ese es el problema, eso es lo que genera el trauma. Yo te hago una consulta sobre esto que decís del fallo FAL. ¿El fallo vendría a ser una complementación del artículo 86 del Código Penal? En realidad el fallo lo que viene a hacer, no sé si es una complementación, lo que viene a hacer es a darle claridad, porque vos pensás que, como te decía, esto primero que nada es de 1921, y segundo que solamente con este artículo prácticamente no se realizaban abortos no punibles, porque únicamente eran mujeres con una discapacidad mental o con su vida en riesgo. Sí, pero también ahí con su vida en riesgo, salud, pero no se utilizaba lo que se utiliza, que es el concepto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que se refiere a la salud psicofísica, familiar, económica. Antes era y aparte si no hay otro medio más eficaz para recurrir antes que el aborto. Entonces vos pensás que prácticamente no se realizaban abortos, aunque fueran legales en estos casos, ¿sí? Ni siquiera estamos hablando de lo que se va a debatir próximamente en estas próximas semanas. Bueno, pienso esto que me decís cuando Macri anuncia que va a haber una joven que se va a practicar un aborto, lo dice como en televisión. Claro. Una revictimización nuevamente y que tuvo que ir se fue para atrás en esa decisión, como que los médicos dijeron no lo vamos a hacer. Bueno, claro, mira, no me acuerdo, ¿sabes qué? 2013, 2014, posterior a este fallo. Y mira, no sé, porque hubieron varios casos, pero no sé si no es un caso de una chica que había sido víctima de trata. No recuerdo si es ese o no, pero también hubo otro fallo de una organización que se autodenomina Provida, nosotros sabemos que es antiderechos, totalmente antiderechos, pero bueno, también hubo una organización que se enteró, no me acuerdo si era este caso, de otro, por eso te digo que no recuerdo puntualmente cuál era, pero que hay varios casos y que apeló, entonces la justicia no dejó que se haga el aborto, después otra vez llevó a la corte, o sea, todas cuestiones ya luego de este fallo. ¿Qué queremos decir? Perdón, pero la Corte Suprema de Justicia es la última instancia que revisa la Constitución Nacional. Como ya hemos dicho en otras columnas, la Constitución Nacional es el último ratio, digamos, es la última, si tuviéramos que pensarlo como una pirámide, está en la cúspide. De ahí para abajo, todo nuestro ordenamiento jurídico tiene que ir con la Constitución Nacional. Y lo que hace la Corte Suprema es justamente te dice, mira, esto es constitucional, esto no es constitucional, o sea, esto va a favor de los tratados, esto no, esto de interpretar los tratados y darle a los artículos otra visión. Y aparte, obviamente, pensar que estamos en este siglo, digo que... Claro, hace 100 años salió esta ley. Hace 100 años el aborto en estos dos casos era no punible. Entonces, también era necesario en 2012 poder, para que no queden desuetudo, como se diría en el derecho, para que no queden desuso, poder actualizarlo. Claro, perfecto. Mira qué conexión. Pero tenemos una conexión con estos bueno, temas. hace poco, no quiero ser erróneo con la información que brindo, pero hace poco hubo una modificación, o sea, Salta se suma o propone un protocolo. Bueno, mira, a eso va a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Luego, como decía antes, en este fallo, la Corte lo que le dice al Estado Nacional es, bueno, que se haga un protocolo que le garantice a las mujeres todas estas prácticas, en estos casos que son abortos no punibles. Se hace un protocolo en el 2015, pero casi no hay provincias que hayan adherido. Y las que no adhirieron, con suerte, tendríamos que decir con suerte, hacen algún protocolo, hacen alguna cosita, y el protocolo de Salta, por ejemplo, lo que establece es que el aborto solamente se puede realizar hasta las 12 semanas, ¿sí? Implementa también lo que es la asistencia psicológica, que hay un montón de mujeres que si uno busca en internet, digo, esto no es algo que lo sepa yo sola, que dicen que esas asistencias psicológicas solamente tienden a convencerte de que no lleves adelante el aborto que te corresponde, y también, entre otras cosas, lo que pide es una denuncia policial. Hace 2 minutos acabo de más o menos contar qué decía la Corte. Claro, obligatoriamente te vuelven a llevar al mismo plano de la revictimización. Exactamente. No, y aparte no es en concordancia con este fallo, no por es ende en es ilegal. concordancia con el fallo, tal cual. Y aparte digo, teniendo un protocolo que en 2015 no te voy a decir que era el mejor protocolo del mundo, no, pero te voy a obvio. decir que
más o menos sí, los lineamientos que la Corte le parece que eran los correspondientes en estos casos. Claro, pero es un marco, o sea, te aporta un marco. Total, sí, total. Y aparte de última, bueno, como provincia puedes hacer un protocolo mejor, si ese te parece que en definitiva no es el del 2015 que hizo el gobierno nacional y en realidad el Estado, no te parece que es el que corresponde. Claro. Yo tengo una pregunta puramente jurídica. Si la Corte instrumenta un protocolo de aborto no punible, ¿por qué después cada provincia puede tener una aplicación propia de ese protocolo? O sea, la ley que se supone, o la jurisprudencia que establece la Corte, ¿no tiene un carácter federal, sino que depende también de las leyes provinciales? No, Perdón, ¿puedo tratar de contestar sin saber y vos de última me corregís? Porque me parece que los grados de aplicación en distintas provincias son diferentes por los presupuestos o por lo que tienen los elementos con los que cuentan. Por ejemplo, ayer cuando no me comas el alfajor que es mío, lo que hablaba la diputada Moró, decía si vamos a garantizar el aborto a nivel nacional, ¿cómo hacemos en los pueblos pequeñitos donde quizás no hay un ginecólogo? Porque pasa en algunas provincias que si vos querés ver un ginecólogo viene cada 15 días al pueblo o más tiempo. Entonces me parece que le da la oportunidad a cada provincia de establecer según sus recursos, creo, no lo sé, pero me parece que va por ahí. Un poco eso. Ella me corrige ahora. No, complementamos. No, un poco eso y un poco que en realidad la Corte no es que hace un protocolo. La Corte lo que te dice es... Háganlo. Háganlo. Intima al Estado y le dice, exhorta sería, háganlo, hagan este protocolo porque estas cosas suceden. Y obviamente que justamente por el federalismo las provincias, bueno, pueden adoptar cada una de las medidas tal cual, depende de los recursos, depende de un montón de cosas. Pero... Depende de los marcos legales también de cada provincia. No es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que provincia, no únicamente por los recursos o por los habitantes, sino porque las leyes, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se dividen en comunas y en la provincia en partidos. Digo, ya hay ahí un montón de cuestiones distintas. Por eso yo preguntaba si el carácter de lo que puede suponer algo federal, que es la Corte Suprema, que aplica a todo el país, tenía justamente esa... disyuntiva con el carácter de una ley provincial o de una aplicación provincial. Es que en realidad la Corte Suprema lo que hace es dicta este fallo, que es para el caso en particular, porque en realidad fue para este caso en particular, pero obviamente sienta jurisprudencia. Todo lo que dice la Corte sienta una jurisprudencia fuertísima y debe seguirse. Podríamos decirse que debe seguirse. Debe leerse la jurisprudencia para fallar. Tal cual, en un caso similar, que sabemos que hay un montón. Perfecto. Bueno, de hecho traemos hoy a la mesa, no es por poner uno mejor o peor, pero este fallo es de una niña de 15 años y hoy estamos hablando de Salta, del de una niña de 10 años. Claro. Esto sucede y aparte tengamos en cuenta que en general las cuestiones de abuso suceden intrafamiliarmente. Las cuestiones de abuso de niños suceden en los marcos intrafamiliares. Y es muy difícil para los niños, para las personas, los niños, las niñas, las niñas, poder denunciar estas situaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Como les decía, este protocolo en Salta lo que hace era solamente dilatar las medidas. Y en realidad dilatarlas no, directamente desechar toda posibilidad de que una mujer pueda acceder a su derecho. No estamos hablando ni siquiera de lo que se trata hoy, que es el aborto seguro, legal y gratuito. Estamos hablando de lo único que le corresponde a las mujeres en el caso de violación o de que corra riesgo su salud o su vida. Aún en ese caso, Salta le dio vuelta la cara otra vez, y en este caso a una niña y a todas las mujeres. Entonces, claro, ¿qué pasó? Se hizo tan mediático este caso, fue tan tremendo, causó tanta repulsión que no le quedó otra al presidenciable Urtubey, ¿no? Sí, ay, por favor, toquemos madera. No le quedó otra que adherirse al protocolo que en 2015, como les decía, el Estado llevó adelante, al cual muy pocas provincias adhirieron, entre ellas, no sé si Buenos Aires ahora adhirió, me parece que no. Y me parece que eso también un poquito explica algunos datos que tiene Salta, algunos datos fuertes, como por ejemplo que en 2017, solamente chicos, en 2017 hubieron 40 casos que encajan en el supuesto de aborto no punible, o sea, en estos dos supuestos que les decía, en niñas de entre 10 y 14 años. Todos estos casos llegaron a término.
O sea, quiere decir que todos estos casos seguramente tuvieron que pasar por una denuncia policial, por esta asistencia psicológica que convence a las niñas y a las mujeres de no abortar, o tal vez pasaban las 12 semanas cuando la Corte no establecía un tiempo en el cual se debería llevarse adelante el aborto. Y bueno, también no nos olvidemos y tengamos en cuenta que hasta hace poco Salta quiso implementar la educación religiosa como obligatoria, y etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos entonces por qué los diputados salteños no votarán a favor de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y un poco parafraseando a Romina del Pla, suscriben a estas instituciones que después terminan extorsionándolos. Exactamente. Bueno, Fer, la verdad quedó clarísimo. Te agradezco muchísimo porque hay que poner luz sobre este tipo de casos. Te permiten entender otros. Un gran recorte nos ha traído y la verdad que celebramos poder tener estas discusiones. Esto le falta a los medios masivos y por eso también estamos contentos de tenerlos en los medios comunitarios. Discutir este tipo de cuestiones con datos duros, con hechos reales y a partir de ahí empezar a entender las interpretaciones. Bueno, la verdad es que sí, yo creo que hace falta, creo que esto, como siempre les digo, el derecho no es una cuestión de jueces, de abogados, no, el derecho nos atraviesa a todos, todo el tiempo, todos podemos pasar por estas situaciones y eso, o sea, ni siquiera estamos hablando de abortos no punibles, o sea que nuestra legislación ya existe, no estamos hablando, ni siquiera estamos pensando en los abortos clandestinos que suceden, insisto, las mujeres abortamos, esas cosas suceden, entonces, si estas barreras suceden en algo que debería llevarse adelante, en algo que debería hacer de otra manera, imaginémonos lo que sucede con los abortos clandestinos. Nada más.